Bueno, en esta noche tenemos un tema muy especial y es referente a la fe. Use su fe en la dirección correcta. Ese es el tema de esta noche. Qué maravilloso es comprender que Dios es bueno. ¿Cuántos podemos creer eso? Dios es bueno y es generoso, es amable. Es un Dios que anhela profundamente ayudarnos a todos los seres humanos. Nos amará tanto que dio a su Hijo por nosotros. Al que no merecía corrección, lo entregó por nosotros. Y qué bueno y maravilloso es el Señor, dice el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Bienaventurado es aquel que confía en Él. Dichoso es ese hombre que confía en Dios. Dios quiere que todos aprendamos a conocerle y que todos, sin dudarlo, recibamos las bendiciones que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Él tiene bendiciones. Dios no hace excepción de personas, a todos nos ama sin límite y desea ayudarnos. Pero realmente todo depende de nosotros. No toda persona ni todo creyente, cuando camine con Dios, no en todo tiempo cree que Dios es bueno. De pronto a todos nos ha pasado en momentos de dudar que alguna promesa de pronto no se va a cumplir en nuestra vida, dependiendo de las circunstancias. Es algo involuntario, pero podría pasar a cualquiera. Amén. Entonces no se prueban los planes de Dios, no se prueban así la bondad de Dios. ¿Por qué? Por tres cosas: por ignorancia de la palabra de Dios, o por no tomar la actitud correcta, o sencillamente porque cada uno quiere vivir a su manera y tiene un pensamiento incorrecto, no el pensamiento que Dios quiere. Y al no pensar como Él piensa, pues se vive diferente a lo que Él planeó. Por eso no se reciben las bendiciones ni los planes que Él tiene para cada uno cuando Él sí los tiene. Amén. Entonces, esas circunstancias son involuntarias. Nadie planea, voy a hablar en contra de Dios, o voy a dudar de Él, o voy a voluntariamente apartarme de Él después de que Dios nos ha llamado. Entonces es necesario que tengamos esa claridad, que nosotros somos llamados a activar las bendiciones de Dios. Es necesario que miramos, por ejemplo, cuando una persona dice, tengo temor de que el niño de pronto pierda el año, tengo temor de que de pronto no sea capaz con las matemáticas. ¿Qué está confesando? Temor. No está confesando fe, está confesando algo negativo, algo que no le conviene. Y cuando se confiesa temor, pues no se ve la bendición de Dios. El temor y la fe tienen algo en común, pero son contrarias. La fe siempre espera lo mejor. Una persona que tiene fe espera lo mejor de Dios, porque lo está conociendo, entonces confía que Dios le ayudará. Pero una persona que sea pesimista va a esperar lo peor. No, Dios no me ama, Dios me dejó, Dios me abandonó, o Dios no va a hacer eso conmigo, de pronto lo va a hacer con otros, pero no conmigo. Eso es duda, es pesimismo y es incredulidad. Hay una cosa en común, y es que en los dos aspectos, sea temor o sea fe, se cree. En los dos aspectos se cree. En el temor se cree negativamente, y en la fe de Dios se cree lo correcto, se cree de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces meditemos esto. Punto 1, el temor y la fe. El temor dice, por ejemplo, esta mesa se va a partir pronto. Pero una persona que tiene fe, si oye eso, dice, jamás se partirá. Yo voy a cuidarla y con la ayuda de Dios no va a suceder eso. Amén. Entonces voltea las cosas. Una persona que tiene la fe de Dios voltea las circunstancias, así las esté viendo con los ojos humanos. Amén. No, este hogar se acaba, puede decir alguien, pero el que tiene fe dice, no se va a acabar. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, es necesario que veamos que el temor siempre atrae lo negativo, trae cosas, resultados, efectos que dañan, que traen tristeza y desilusión. Pero la fe siempre traerá cosas buenas. Amén.
Dios se mueve ante la fe. ¿Qué dice Job 3, 25 y 26? Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad en lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. ¿Quién dijo eso? Job dijo eso. Y él fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, tuvo seguramente momentos, sí tuvo momentos críticos. Y en algún momento él temió eso. Y lo que él temió le dio vueltas en la cabeza seguramente un buen tiempo y al fin se estableció. Entonces es necesario que miremos que cuando algo se medita negativo en la cabeza mucho tiempo, con esa actitud se le está autorizando para que se haga realidad. Entonces, no, pero yo no lo estoy hablando. Sí, pero lo estoy pensando. Y con el hecho de conservarlo en la mente, dándole vuelticas, eso hace que se establezca, se le está dando autoridad, porque al permitir eso se vuelve tan importante que se vuelve el centro de mi mente. Entonces no hay tiempo para adorar a Dios, ni para alabar, ni para pensar lo bueno, sino lo negativo. Y cuando esto ya se vuelve mi pensamiento desde que me levanto hasta que me acuesto, es algo tan preocupante que se me volvió el centro de mi mente y de paso de mi corazón, entonces es forma de que sea establecido. Es esa manera, una actitud incorrecta. Entonces, Job recibió eso. Doloroso, sí. ¿Temió alguna vez perder a sus hijos? Lo vivió. ¿Temió alguna vez perder el dinero y la plata y todos los bienes que tenía? Y lo vivió. Tuvo momentos en los que pudo precisamente decir, ya no tengo paz, quisiera morirme más bien. Entonces, la fe abraza lo negativo, la fe abraza lo positivo y el temor abraza lo negativo. Dios quiere que tú y yo tengamos siempre la fe que nos da la victoria. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no vemos. La fe es la seguridad. ¿Y esa fe quién la da? Dios. Tú estás aquí porque crees y deseas crecer de la mano de Dios. Dios fue el que te trajo a escuchar la palabra. Entonces, Dios ha puesto en el que cree la fe. Y Dios quiere que esa fe se fortalezca tanto como un músculo cuando alguien va a hacer ejercicio continuo. Se fortalezca tanto que se vuelve fuerte. Así la fe en acción también se fortalece. No quiere Dios que quede en el mismo nivel que con el que empezamos, sino que se esté desarrollando de continuo. Entonces la fe trae cosas buenas. Diga conmigo, la fe trae cosas buenas. Dios se mueve a la fe. Dios no se mueve a la necesidad, Dios no se mueve al problema, pero es que Dios no ve tanta necesidad. Dios está esperando que alguien crea que Él puede hacerlo, que Él puede cambiar las cosas, que Él puede cambiar las circunstancias. Amén. A eso sí se mueve. Allí se mueve la mano de Dios. Cuando alguien realmente cree, renuncia a quejarse para hablar, Dios, yo tengo un Dios poderoso, que aunque esto es tan difícil a mis ojos, puede ser cambiado con la ayuda del Señor. Tengo un Dios que puede hacer nuevo el universo. Si va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva otra vez, ¿qué no puede hacer Dios? Dios puede hacerlo y es mi Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, no podemos aceptar lo negativo. Dios no quiere eso. Dios te dice hoy, deja de invitar a tu vida la pobreza. Deja de invitar a tu vida la enfermedad, deja de invitar a tu vida la tristeza, el desaliento, la destrucción, y a unirse a todo lo que el mundo dice, y unirse a todo lo que dicen las noticias, y unirse a todo. No, tú y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios, hijos de luz, y los hijos de luz vemos diferente por eso, porque tenemos esa luz, y esa luz que es Cristo nos ayuda a ver diferente la vida, diferente las cosas. Tenemos el mismo cuerpo que todo el mundo, en el mismo que nacimos un día, pero lo diferente es que tú naciste como un nuevo hombre, como una nueva mujer, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por Él hay esa luz. Amén. No nos ha dejado solos el Señor, nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces Dios nos dice, es necesario rechazar el miedo. Es necesario no permitir que la mente se quede en los pensamientos negativos, porque se va a desatar tensión, estrés
y el espacio para que esto sí sobrevenga. Como yo estaba diciendo, sí, si la persona empezó a pensar negativamente y luego hablarlo porque lo está pensando, pues también le sobreviene lo negativo. Amén. Punto 2, póngase de acuerdo con lo bueno. Dios quiere eso, que tú y yo nos pongamos de acuerdo con lo que Él dice. La palabra del Señor dice en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos creyentes puestos de acuerdo para ver una respuesta de Dios, algo que sea conforme a la voluntad de Dios, será hecho. Porque el mismo Señor Jesús se une a nosotros para orar con nosotros, interceder con nosotros y ayudarnos a ver las respuestas. ¿Por qué? Porque estamos alineados con la palabra de Dios. Pero también dos personas que se pongan de acuerdo o dos seres que se pongan de acuerdo en lo negativo también se establecen. ¿Quedó claro eso? Entonces, Satanás sabe que el punto blanco de él para atacar al ser humano es la mente. Entonces dispara pensamientos para que la persona los reciba. Y si la persona los recibe y empieza a darle vueltas en la cabeza y a aceptarlos, pues venció aún al cristiano en esas circunstancias. Amén. Entonces Dios anhela que tengamos claridad de que no podemos permitir que se aniden los pensamientos negativos porque nos pueden llegar. Pero Dios te dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlos con la palabra. Utiliza la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y que levanta la fe en nosotros mismos. Si hablamos todo lo que el mundo repite, pues no se levanta la fe, al contrario, se debilita. Pero si hablamos lo que Él dice, con solo decir en un momento de crisis, el Señor es mi pastor y con Él nada me falta, yo empiezo a tener fe, se me levanta la fe, aumenta mi fe. No estás solo, tienes un gran pastor, Él te puede ayudar. Entonces Dios quiere que aprendamos a utilizar su palabra, sus promesas en todo tiempo, en todo tiempo. Dios quiere que entendamos que el maligno puede enviar esos disparos a la mente, pero que tú también estás capacitado por el Espíritu Santo y su palabra para alinear al enemigo y hacerlo retroceder también. Amén. Entonces, si vienen pensamientos como: no, yo estoy temerosa porque mi hija de pronto anda con cualquiera por ahí y se apartó de Dios. O de pronto otra persona dice: no, así como voy, yo voy a quedar en la quiebra, el negocio se acaba, yo ya no tengo con qué avanzar. U otra persona dice: no, en mi familia se murió el papá, se murió el abuelo, el bisabuelo de ataques al corazón. Entonces yo también voy a morir de lo mismo. Es necesario que hagamos algo contrario a lo que estamos pensando o lo que nos llegue a la cabeza. Porque tú puedes ir al médico y te dan un diagnóstico, pero Dios te dice: no es así. Mira que se te disparó el problema en los riñones. ¿Qué tienes que hacer tú? Confiesa de verdad: me voy a morir, mire lo que salió acá. No, Dios te dice: cancela eso. Eso está en el papel, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo cargó todas nuestras enfermedades y dolencias. Entonces revertimos eso. Le debilitamos la obra al enemigo para traer temor y esclavizarnos. El Señor te dice: es necesario que cambiemos las cosas. Bueno, hay un problema con un hijo, con una hija tuya, o con un hermano o hermana tuya, o con tu papá o tu mamá. Tú tienes el poder como hijo de Dios para decir: Dios es poderoso para hacer que toda mi familia conozca a Jesús. La palabra de Dios dice: cree en Jesús y tú y toda tu familia vendrán a los pies de Cristo. Josué decía: yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque de pronto tú no veas que todos buscan al Señor, tú y yo podemos decirlo: yo y mi casa servimos, digo yo, y serviremos al Señor. Y tú y yo decimos lo mismo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Todos tienen que ser pastor? No, pero todos hijos sí. Y como hijos somos luces en todas partes. Como profesores, como estudiantes, como obreros, como papás, como mamás, como hijos, en todas las áreas nos movemos como hijos de Dios y somos luz y hablamos y pensamos de acuerdo a lo que Dios quiere que pensemos. Amén.
Entonces, use la fe en la dirección correcta. Diga eso, yo quiero usar la fe correctamente, porque a veces la cabeza dura tiempos pensando en algo negativo, entonces se está usando la fe al contrario y dándole espacio para que esas cosas se establezcan. No, pero mire eso tan terrible, y Dios, ¿dónde está? Alguien le puede decir, no, pero ¿cómo estaba pensando? Entonces, eso depende de nosotros, la actitud de qué albergamos en la mente, y según lo que alberguemos, también hablará nuestra boca. Amén. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si alguien dice, no, es que se puede morir usted por esto y esto, digámosle, Dios es poderoso para darme vida y vida en abundancia. Yo llegaré hasta la vejez, ¿cómo? Diga, hasta los años que Dios dispuso que yo llegara. No viviré 15, ni 20, ni 30, ni 50, ni 80, viviré 100 o más años en el nombre de Jesús y con fuerzas y vitalidad. En el nombre de Jesús. Pero va usted a que lo diagnostiquen, pues puede oír otra cosa. Pero el Hijo de Dios prevalece con los dichos de la boca de Dios. Amén. Y tendremos siempre nuevas fuerzas. Tendremos siempre, diga conmigo, nuevas fuerzas. Entonces veré la gloria de Dios. Los que somos papás, entonces podemos decir, mis hijos, mis hijas vivirán el destino que Dios dispuso para ellos. Así en el momento no lo veamos, lo vivirán, lo viven y lo vivirán. El propósito, el plan de Dios, porque escrito está que son flechas en la aljaba de Dios, que los hijos son herencia de Jehová, que son una bendición, que son un regalo. Dios no da cualquier cosa, lo que Él da es un tesoro. Entonces son valiosos, no, pero esa, así lo vean los ojos humanos o la vean los ojos humanos negativamente, esa es la palabra. Diga, y yo creo a la palabra, yo le creo a Dios y lo que Él dice es verdad. Y yo soy el canal, diga, para establecerlo en esta tierra. La palabra de Dios está escrita en el cielo, pero ¿quién la establece? Usted. ¿Quién la establece? Diga, yo le establezco. Diga, yo le establezco. Yo puedo ver las respuestas de Dios y todo siendo enderezado y alineado de acuerdo al propósito del Señor. Amén. Entonces la mente puede gritar, no salgas, mire que si sales te va a dar el virus del coronavirus ese. Hay momentos, sí debemos ser prudentes, Dios nos llama a eso, pero nos dice, no sientan miedo, porque sentir miedo es dudar de Dios. Salimos a lo necesario, actuamos correctamente, pero confiados de que Dios está con nosotros y que el Dios del cielo nos protege, que la sangre de Cristo nos rodea, que hay una cobertura, un linaje escogido que el diablo no puede traspasar. Y Dios dice en su palabra, en tiempos malos no serán avergonzados y en tiempos de hambre serán saciados. Entonces, esa es la palabra, nos levanta la palabra, cambia las cosas la palabra de Dios. Pero Dios dice, es necesario pensar contrario a lo que grita el mundo. Porque generalmente los demás, los que no creen en el Señor, hablan diferente. Entonces te pueden llamar loco a ti. Amén. Pero Dios dice que el evangelio es poder de Dios para el que cree, pero locura para el que se pierde. Entonces, bienaventurados somos, diga conmigo, los que creemos en Jesús, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces no estamos solos. No aceptamos los dichos contrarios, no aceptamos, espere que lleguen a tal edad y verá que su hija o su hijo van a hacer esto o aquello, o a usted le va a pasar tal cosa. No, no aceptamos eso. El Dios del cielo diga, camina conmigo, camina con mi descendencia, no solo conmigo, lo que yo vivo y lo que yo hago, deja herencia para mis hijos, nietos y descendencia. En el nombre de Jesús, Dios dice que por 1000 generaciones será la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Es la verdad. Entonces no vivamos esperando lo negativo. Bueno, y ya pasó todo este año con toda esta historia. Ahora, ¿qué más vendrá? ¿Qué va a seguir el año entrante? Pensemos cosas buenas. Si Dios está con nosotros, Dios va a cambiar esto. Amén. Dios va a mejorarlo. En este año hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido dificultades, pero Dios ha fortalecido al hombre de Dios, ha fortalecido a la mujer cristiana. De una u otra manera hemos valorado más la familia, más el hogar, tantas cosas. Amén. Entonces, pero sobre todo el cuidado de Dios. Sobre todo el cuidado de Dios.
Amén. Alabamos al Señor. Punto 3. Es necesaria la autodisciplina en la manera de pensar. Es necesaria la autodisciplina. ¿Qué dice el 2 de Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, de miedo, de inseguridad. Dios nos dio un espíritu de poder que nos ayuda a confiar, que nos ayuda a tener dominio propio, a ser controlados, a obedecer, a hacer, aunque mis sentimientos me digan no perdone a fulano porque le dijo, porque le hizo. Tú y yo obedecemos, perdonamos siempre. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Porque así como Jesús lo hizo conmigo, yo soy dada y dados todos a perdonar. Porque la esencia de Cristo está en ti. Jesús está en ti, está en mí. Hacemos lo mismo que Él. Piensen si Jesús hubiera actuado contrario o como cualquiera del mundo. ¿Qué sería de nosotros? Pero Él allí en la cruz decía, perdónalo, Señor. Así nos llama el Señor a actuar y a mantener la victoria en nuestra mente. Diga conmigo, en la mente está la batalla. ¿Dónde está la batalla? Que a veces pareciera que es afuera. No, la batalla está aquí. Ponte la manita acá en la cabeza. Diga, la batalla está aquí. La batalla está aquí. De acuerdo a como uno piense, así tendrá, así hablará y así actuará. De acuerdo a cómo pensemos. Entonces, por eso es necesario renovar la mente, cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? La cuidamos con la palabra de Dios y la relación estrecha con el Señor. Sin la palabra todos los días podríamos decir, no, yo estoy orando, pero no he tenido tiempo para leer la palabra y meditarla. Pues se está quedando en un tiempo a medias. Porque para que haya poder de Dios sobre tu vida y mi vida, en el momento en que oramos o tú das una orden a algo espiritual para que eso cambie, debemos usar la palabra de Dios. Porque es la espada del Espíritu Santo. No podemos hablar de acuerdo a lo que yo pensaba antes, es de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. Entonces podemos decir, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo disciplina. Él nos ayuda a tener esas disciplinas por la palabra, disciplinas para buscar a Dios, pero es necesario pedírselo. Decirle, ayúdame, disciplíname, yo quiero hacerlo, sácame de esta pesadez, sácame de este adormecimiento, sácame de esta frialdad espiritual o esta tibieza. Señor, perdóname, pero no soy capaz de avanzar. Pero si venimos a Él con humildad, el Espíritu Santo nos ayuda, nos aviva, nos disciplina, nos enseña. Amén. Lo del cielo es del cielo, no es de esta tierra. No se compra en las tiendas ni en los supermercados. La fe, el avivamiento, la búsqueda de Dios, el anhelo por el Señor, la unción del Espíritu Santo fluye por el mismo Espíritu y en una estrecha relación con Él y su palabra. Amén. Entonces debemos mantener fortaleza espiritual y la mente siempre renovada por la palabra de Dios. Viene aquí la palabra y luego entra a mi corazón y se levanta la fe. Por eso Dios dice que el oír la palabra levanta la fe. Amén. Diga, yo lo puedo creer. Yo lo puedo creer. El temor apresa a cualquier persona, la detiene, le dice no es capaz, es imposible hacerlo, no vas a salir en victoria, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no hagas tal cosa, porque te puede pasar algo más allá, pero más negativo. El miedo cautiva, encarcela sueños, encarcela visiones, encarcela avances, encarcela provisión. Amén. Pero la fe lo cambia todo, porque es la fe de Jesús que vence al mundo. Entonces, al no ser disciplinados en esto, escúchame esto, al no ser disciplinados con la palabra de Dios, renovando nuestra mente, se puede volver a la mente antigua, se puede volver a desear lo viejo, se pueden volver los pensamientos antiguos y empieza a venir el temor, la angustia, el odio, el rechazo, el fastidio, el ya no me gusta más la televisión, ya no me gusta orar, me gusta más el fútbol, ya no me gusta hacer esto, me gusta más comer.
porque la carne no quiere orar ni buscar lo de Dios, pero el espíritu sí. Amén. Y tú eres un espíritu. Eres un espíritu que de la mano de Dios está despierto. Diga, estoy despierto en Cristo y soy disciplinado. Dios te dice, no activemos el temor, activemos la fe. La fe nos da la victoria. En Filipenses 4:8 nos dice que pensemos en lo bueno, en lo amable, en lo perfecto y en lo agradable. No dice piensen en lo negativo, piensen en derrota, piensen en enfermedades, piensen en crisis. Dice piensen en lo bueno, lo amable y lo perfecto. ¿Qué quiere Dios? Que tu mente sea agradable a Él. Que tu mente, mi mente, sea agradable a Dios. No, pues nadie me está escuchando nada y mientras yo no diga nada no hay problema. Sí, pero la mente, aunque la gente no la conozca, Dios sí la conoce. Y debemos por eso ser gratos. Salmo 19:14 dice el Señor que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable a Dios. Entonces Él no acepta otra clase de mente. Él quiere una mente que piense como Él. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Vamos conociendo la mente de Cristo. Renunciemos ya a darle el primer lugar a los problemas y démosle el primer lugar a Dios. Tengo en este momento, recuerdo una persona, una mujer que le habían dicho no es posible que tenga bebés. Pasaron 8 años de mirarla, de hacer muchos exámenes y todo, y al final dictaminaron no pueden tener hijos. Pensaban en adoptar, pero el Señor en su misericordia le dio una palabra y esa palabra ella la toma y esa palabra ella la empieza a recibir. No se la dio con voz audible ni a su corazón, se la dio a través de una persona. Y esa joven tomó la palabra y dijo, esa mujer soy yo soy como la mujer tsunamita, yo también puedo tener un hijo aunque esté vieja, pero no estaba vieja. Y se paraba en el espejo y se sobaba la barriguita y decía, gracias Señor por mi bebé. A los 2 meses oí yo que ella estaba embarazada. ¿Por qué? Porque activó la fe. Eso de pararse frente al espejo, eso de moverse al estómago y eso de declarar, yo soy esa mujer, es fe. Amén. Entonces son acciones de fe. Lo que Dios le dijo, ella lo aceptó y empezó a hablarlo. ¿En contra de qué? De lo que la medicina le había dicho. Y lo de Dios es así, es sobrenatural, está por encima de lo de esta tierra. ¿Queremos ver los milagros? Agarrémonos de los dichos de Dios. Amado, seamos disciplinados, no temamos a las cosas que suceden, porque el temor vuelve las cosas más grandes. Dios te dice, no detengas tu futuro, no detengas las bendiciones de Dios, porque el miedo se vuelve una fortaleza tan grande, una fortaleza mental que impide la fe e impide las bendiciones de Dios. Te aleja de lo mejor que Dios tiene para ti. Es tiempo de levantarnos, de proclamar la victoria, de recordar lo que dice el Señor. Te tengo esculpida en la palma de mi mano, te amo y quiero ayudarte en todos tus muros, en todas tus circunstancias. Es hora de no temer, de renunciar a las acechanzas del diablo y creer como David. Cuando todo viene en contra, él decía, aunque todo un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque los resultados no sean los mejores, no temerá mi corazón. Aunque el cuerpo duela y los dictámenes científicos sean los peores, no temerá mi corazón. Aunque la cartera no tenga un peso y la cuenta dispare el contrario, no temerá mi corazón, porque Dios es mi proveedor, porque Dios es mi ayudador, porque Dios es la fuente de mi vida. Él se va a encargar de todo en el nombre de Jesús. Dios te dice hoy, levanta la fe, alíñate con el cielo y verás que lo que Dios tiene preparado para ti vendrá. Y serás el hombre y la mujer que Dios planeó desde el principio, antes de que tú nacieras. Lo contrario detiene lo que Dios tiene para ti. Ponte de pie, creámosle al Señor, dispongamos nuestra fe en la dirección correcta.